Hola a todos, viajeros literarios. Bienvenidos a Viajes Literarios con River. En esta ocasión, nos adentraremos en el fascinante mundo de Buscando esposa, el octavo libro de la aclamada saga Bridgerton, escrita por Julia Quinn. A lo largo de este video, les ofreceré un resumen detallado por capítulos de esta maravillosa historia, destacando los momentos más importantes y las emociones que nuestros queridos personajes experimentan. Recuerden, este video es un resumen por capítulos, no el libro completo. Nuestro objetivo es que disfruten de la esencia de la historia y se animen a leer el libro si aún no lo han hecho. Así que prepárense para un emocionante viaje literario lleno de romance, drama y aventuras en el mundo de los Bridgerton. Comencemos. Prólogo. En un caluroso día de verano de 1827, Gregory Bridgerton corría desesperado por las calles de Londres, sus pulmones ardían mientras se dirigía a toda prisa hacia la iglesia de St. George, Hanover Square. Su mente estaba centrada en una única misión, detener una boda. Los transeúntes lo miraban con curiosidad, pero él no se detenía, ignoraba todo a su alrededor, impulsado por un ritmo constante y poderoso que lo mantenía en movimiento. No sabía cuánto tiempo llevaba corriendo, pero tenía claro que no podía detenerse. La ceremonia había comenzado a las 11, y debía llegar antes de que fuera demasiado tarde. Cada segundo contaba, pero el tiempo parecía burlarse de él, extendiéndose y contrayéndose sin sentido mientras avanzaba. Su desesperación aumentaba con cada paso, consciente de que la boda no debía llevarse a cabo. En su carrera, Gregory tropezó con un caballero, derribando su maletín, pero no se detuvo a disculparse ni a recogerlo. Su único objetivo era la iglesia. Un carruaje le bloqueó el camino momentáneamente, obligándolo a detenerse y recuperar el aliento, pero apenas pasó, retomó su carrera con renovada determinación. La vista del campanario de la iglesia y las flores decorativas colgando de las farolas le recordaban la urgencia de su misión. Al llegar a la iglesia, Gregory subió los escalones a toda prisa y abrió la puerta con fuerza, interrumpiendo la ceremonia y captando la atención de todos los presentes. La iglesia quedó en silencio mientras las miradas se volvían hacia él. Jadeando, avanzó por el pasillo, declarando repetidamente su amor por la novia. Su presencia causó un impacto visible en ella, su ramo cayó al suelo y su expresión reflejaba sorpresa. Con cada paso, Gregory se acercaba más, sus palabras llenas de sinceridad y desesperación. Finalmente, se arrodilló y le pidió que se casara con él. La tensión era palpable en la iglesia, todos contenían el aliento esperando su respuesta. Los ojos de la novia brillaban, llenos de emoción y dudas, mientras miraba al hombre con el que estaba a punto de casarse. En un momento de decisión, sus labios temblaron y su voz clara dio la respuesta que Gregory anhelaba. Capítulo 1. Gregory Bridgerton creía en el amor verdadero. Era difícil no hacerlo en una familia como la suya, donde todos sus hermanos y hermanas habían encontrado la felicidad en sus matrimonios. Anthony, Daphne, Benedict, Colin, Louise, Francesca, e incluso Hyacinth, todos disfrutaban de un amor genuino con sus cónyuges. Gregory estaba convencido de que algún día él también encontraría a la mujer de sus sueños y viviría esa misma felicidad. No tenía una imagen clara de quién sería esa mujer. No sabía si sería alta o baja, rubia o morena, pero estaba seguro de que lo sabría en el momento en que la viera. Mientras tanto, no veía razón para no disfrutar de la vida. Gregory vivía cómodamente en Londres, con muchos amigos y un buen número de invitaciones a cenas y eventos sociales. A pesar de la expectativa de sus familiares, especialmente de su hermano mayor Anthony, de que buscara un propósito en la vida, Gregory prefería esperar pacientemente a que el amor llegara a su vida. Se encontraba en Aubrey Hall, la residencia familiar en Kent, para una fiesta organizada por su cuñada Kate. Al llegar tarde, sabía que debía disculparse con ella y, mientras cruzaba el jardín, pensaba en lo hambriento que estaba, deseando que la comida fuera abundante. De repente, la vio. Una joven con un mechón de cabello rubio que se rizaba sobre su hombro. Gregory quedó paralizado, sabía que era ella. Sintió una certeza abrumadora, una intensidad que nunca antes había experimentado. Avanzó lentamente hacia ella, olvidando el hambre y la necesidad de disculparse con Kate.
Al llegar, la joven, Hermione Watson, estaba conversando con su amiga Lucinda Abernathy. Gregory se presentó y, siguiendo una táctica astuta, besó primero la mano de Lucinda antes de presentarse a Hermione. Hermione era la joven que había capturado su atención, con su cabello rubio y sus ojos verdes. Mientras charlaban, Gregory sentía una atracción creciente hacia Hermione, aunque también mostraba cortesía y amabilidad hacia Lucinda. Hermione declinó la invitación de Gregory para bailar, alegando que no sabía bailar bien. Gregory entonces invitó a Lucinda, quien aceptó con una sonrisa forzada. A medida que bailaban, Gregory no podía apartar su mente de Hermione, convencido de que había encontrado al amor de su vida. Estaba decidido a conocerla mejor y conquistar su corazón, aunque el camino no sería sencillo. Capítulo 2. Gregory Bridgerton, siempre el caballero, disimuló su decepción al ofrecerle su brazo a Lady Lucinda y acompañarla a la improvisada pista de baile. A pesar de su educación, no podía evitar sentir que había estado esperando toda su vida para conocer a alguien como Hermione Watson, y ahora debía bailar con su amiga. Sin embargo, vio una oportunidad en esto, ya que sabía que la amistad de Lucy podía ser su mejor aliada para conocer mejor a Hermione. Mientras esperaban la música, Gregory inició una conversación con Lucy. Descubrió que ambas jóvenes estaban en Aubrey Hall desde el día anterior y que Lucinda había estudiado con Hermione en el colegio de la señorita Moss. Con un poco de esfuerzo, Gregory desvió la conversación hacia Hermione, intentando conocer más sobre la joven que había capturado su corazón a primera vista. Lucy, notando la insistencia de Gregory en hablar de Hermione, le informó que Hermione estaba enamorada de otro. Esta noticia desconcertó a Gregory, pero al mismo tiempo alivió su orgullo, ya que era mejor pensar que Hermione estaba interesada en otra persona que aceptar su total indiferencia hacia él. Decidido a no rendirse, Gregory se convenció de que debía mostrarle a Hermione que él era el hombre adecuado para ella. Durante su paseo, Lucy comentó con cierta resignación sobre la constante atención que recibía Hermione y la reacción de los hombres al conocerla. Gregory, aunque distraído por la presencia de Hermione en la distancia, intentaba mantenerse cortés y atento a su acompañante. Pero no podía evitar sentirse frustrado por la situación. Kate Bridgerton, la cuñada de Gregory, se acercó a ellos para saludar y para informar que Hermione se había retirado debido a un resfriado. Gregory, sintiendo una oportunidad perdida, se despidió de Lucy, quien se dirigió a ver a su amiga. Mientras tanto, en su habitación, Hermione leía una carta del señor Edmonds, su amado. Lucy, acostumbrada a esta rutina, observaba con paciencia. A pesar de saber que el amor de Hermione por Edmonds era complicado debido a las diferencias de clase y las expectativas sociales, Lucy no podía evitar sentir una mezcla de preocupación y resignación por el futuro de su amiga. Hermione defendía su amor con pasión, argumentando que no se puede elegir de quién enamorarse. Lucy, por otro lado, intentaba ser pragmática, sugiriendo que la vida sería más fácil si Hermione se enamorara de alguien más aceptable para su familia. La conversación terminó sin resolver nada, con Hermione aferrada a sus sentimientos y Lucy sintiéndose cada vez más frustrada. Lucy mencionó a Gregory Bridgerton, destacando que parecía interesado en Hermione, pero Hermione lo desestimó, concentrada en su amor imposible. Lucy, casi comprometida con Lord Hasselby, no podía entender la resistencia de Hermione a considerar a alguien más adecuado. Esa noche, Lucy decidió que haría todo lo posible para que Hermione considerara a Gregory, convencida de que él era perfecto para su amiga. Al día siguiente, comenzaría a trabajar en ello, esperando que Hermione finalmente entrara en razón y aceptara que a veces, los sueños deben ajustarse a la realidad. Capítulo 3. El día amaneció espléndido, con el sol brillando en lo alto, mientras Gregory se disponía a desayunar. Su cuñada, Kate, apareció con una sonrisa sugerente, proponiendo una excursión al pueblo, ostensiblemente para apoyar a los tenderos locales. Gregory, aunque sarcástico, aceptó la idea cuando Kate sugirió que las damas necesitaban acompañantes, insinuando que él debía ser uno de ellos. Cuando Kate le ofreció elegir a su compañera, Gregory confesó su interés por Hermione Watson, a pesar de que Kate había pensado en otra joven, Lady Lucinda. Hermione y Lucy, su amiga inseparable, también se preparaban para la excursión, comentando la típica rutina de comprar cintas y lazos en cada fiesta.
Mientras se reunían con los demás en Owry Hall, Lady Bridgerton organizaba los grupos, emparejando a Hermione con Gregory y a Lucy con Neville Verbruoke, un pariente algo torpe. A lo largo del camino al pueblo, Gregory intentaba entablar conversación con Hermione, quien se mostraba reservada y distante. Aunque Gregory sentía una conexión profunda y deseaba conocerla mejor, Hermione mantenía su mente en otro lugar, claramente afectada por alguien más. Lucy, observando la situación, se proponía hacer que su amiga considerara a Gregory como una opción viable, consciente de que un enlace con el señor Edmund sería un desastre para Hermione. Llegados al pueblo, Neville sugirió almorzar en el campo, lo que fue bien recibido por todos. Gregory se encargó de organizar el picnic, mientras intentaba, sin mucho éxito, ganarse la atención de Hermione. Neville, por su parte, se mostraba entusiasmado y algo excéntrico, parloteando sobre su afición a la pintura y su nueva singularidad. Durante el almuerzo, Gregory intentó mantener la conversación y acercarse a Hermione, sintiendo una y otra vez aquella conexión especial, aunque ella parecía distraída. Sin embargo, su determinación no flaqueó. Gregory estaba decidido a conquistar el corazón de Hermione Watson, aunque el camino pareciera estar lleno de obstáculos. Capítulo 4. Lucy observaba cómo el señor Bridgerton se esforzaba en ganarse el favor de Hermione, pero notaba que sus intentos resultaban demasiado evidentes y apasionados. Hermione, habiendo visto este tipo de cortejo infinidad de veces, no se sentía impresionada. Aunque Gregory era encantador, inteligente y guapo, su atención excesiva y su evidente enamoramiento no conseguían distinguirlo de los demás admiradores de Hermione. Lucy decidió intervenir, consciente de que Hermione merecía algo mejor que el señor Edmonds, su actual interés. En medio del picnic, Lucy sugirió a Gregory que la acompañara a ver unas flores. Al principio, él no entendió la indirecta, pero finalmente se levantó y la siguió. Una vez alejados, Lucy le explicó que estaba haciéndolo todo mal. Para conquistar a Hermione, debía actuar de forma diferente, dejar de mostrar tanto interés y darle algo de espacio. Aunque Gregory se sintió herido en su orgullo, terminó aceptando el consejo de Lucy, quien le aseguró que conocía bien a Hermione y que su estrategia funcionaría. Durante la cena y el recital de piano que siguieron, Gregory puso en práctica el consejo de Lucy. Evitó a Hermione, se sentó lejos de ella y se comportó de forma distante, lo cual no pasó desapercibido para Lucy ni para su cuñada Kate. Esta última, al ver la situación, ofreció su ayuda para que Gregory pudiera sentarse junto a Hermione en la cena del día siguiente. A lo largo de la velada, Gregory se sintió frustrado al ver que Hermione apenas notaba su ausencia, lo que aumentó su impaciencia y su deseo de acercarse a ella. Sin embargo, su cuñada Kate le aseguró que todo esto era para bien, ya que le daría tiempo para reflexionar sobre sus verdaderos sentimientos hacia Hermione. Mientras tanto, Lucy observaba a Gregory y a Hermione, consciente de que su consejo estaba funcionando parcialmente. Sin embargo, la situación era tensa y Gregory no podía evitar sentirse atraído hacia Lucy, notando algo especial en ella que le resultaba difícil de definir. Esta conexión inesperada complicaba aún más las cosas para Gregory, quien ahora se debatía entre su plan original de conquistar a Hermione y sus nuevos sentimientos hacia Lucy. Al final de la noche, cuando Lucy salió de la sala de música, Gregory la siguió y la llevó discretamente a la biblioteca, buscando una conversación privada. Ambos se miraron con una mezcla de curiosidad y tensión, conscientes de que el próximo paso podría cambiar la dinámica entre ellos de manera irreversible. Capítulo 5. Lucy caminaba por el pasillo intentando recordar dónde estaba el aseo más cercano cuando, de pronto, se topó con el cuerpo cálido y decididamente humano de Gregory Bridgerton. Él la llevó a la biblioteca y cerró la puerta, guardando la llave en su bolsillo. Lucy, sorprendida, se preguntó por qué Gregory quería hablar con ella en privado. Gregory le explicó que quería discutir sobre Hermione, específicamente sobre el consejo que Lucy le había dado. Gregory se quejaba de que su consejo no había funcionado, lo que Lucy admitió, pero también defendió que, en circunstancias normales, la estrategia debería haber funcionado. Hermione era diferente, había rechazado a todos los hombres que habían intentado conquistarla. Gregory expresó su frustración, y Lucy intentó encontrar una solución. Lucy le explicó que Hermione estaba acostumbrada a ser cortejada por hombres que no se rendían, y eso solo aumentaba su desinterés. Gregory,
Con una intensidad que dejó a Lucy sin palabras, le dijo que él no veía a Hermione como un premio, sino que realmente le importaba. Este sincero sentimiento conmovió a Lucy, pero también le recordó lo difícil que sería cambiar la situación. Durante la conversación, Lucy se dio cuenta de que Gregory realmente amaba a Hermione. Él estaba dispuesto a arriesgarlo todo por amor, una idea que Lucy no podía comprender del todo. Lucy admitió que no estaba segura de si ella misma sería capaz de correr tal riesgo. Gregory la instó a pensar en lo que realmente sentía y le dijo que el amor verdadero sería algo que simplemente sabría. La intensidad de Gregory hizo que Lucy se sintiera vulnerable y perdida. Él describió cómo el amor debería consumir a una persona, algo que Lucy nunca había experimentado. En ese momento, comprendió que no estaba destinada a sentir un amor tan apasionado y absoluto. Prefería una vida más controlada y segura, incluso si eso significaba renunciar a la pasión y el éxtasis. Finalmente, Lucy ofreció hablar con Hermione en nombre de Gregory, pero él rechazó la idea, queriendo manejarlo él mismo. Ella sugirió que él esperara o que continuara intentando conquistarla. Aunque Gregory estaba decepcionado y frustrado, Lucy lo animó, asegurándole que Hermione finalmente se daría cuenta de que él era el hombre adecuado para ella. Gregory, sintiendo un conflicto interno, observó a Lucy y se dio cuenta de su elegancia y gracia. Sin embargo, sabía que ella no era la mujer que él había estado esperando. A pesar de su creciente admiración por Lucy, Gregory decidió que debían regresar con los demás antes de que la situación se volviera más complicada. Ambos salieron de la biblioteca, conscientes de la tensión y la complejidad de sus sentimientos, pero con la determinación de enfrentar los desafíos que les aguardaban. Capítulo 6. Lucy pasó la noche pensando en la vergonzosa conversación que había tenido con Gregory. Se quedó tumbada en la cama, mirando el techo, completamente inmóvil y avergonzada por lo que había dicho. A la mañana siguiente, con ojeras marcadas, se preparó para enfrentar el día. Aunque se sentía ridícula por haber dicho que Gregory era mucho mejor que los demás, sabía que debía continuar con la rutina. Mientras descendían a desayunar, Hermione notó que Lucy estaba un poco rara y le preguntó si se encontraba bien. Lucy mintió, diciendo que estaba haciendo sumas de cabeza, algo que Hermione aceptó sin cuestionar. A pesar de no tener ganas de enfrentarse a Gregory ni a nadie, Lucy sabía que tenía que desayunar. En el comedor, Lucy se sintió incómoda por la posibilidad de encontrarse con Gregory. Finalmente, decidió fingir que no tenía hambre, inventando una excusa sobre un malestar estomacal. Hermione, preocupada, la acompañó de regreso a la alcoba, donde Lucy se tumbó y pidió a su amiga que bajara a buscar algo de comer por ella. En la sala del desayuno, Gregory se sentía mejor, decidido a olvidar lo ocurrido la noche anterior. Intentó concentrarse en la comida y en pensamientos triviales, como la física newtoniana. Sin embargo, su tranquilidad se vio perturbada cuando Hermione apareció sola en la puerta. Sorprendido por su presencia sin Lucy, Gregory la invitó a acompañarlo. Hermione aceptó la invitación, mencionando que solo se quedaría un rato porque Lucy estaba enferma y había prometido llevarle una bandeja. Durante el desayuno, Gregory hizo esfuerzos por mantener una conversación con Hermione, hablándole de un sueño vívido que había tenido. Aunque al principio Hermione parecía distante, poco a poco comenzó a abrirse, incluso riendo y compartiendo anécdotas sobre su hermano. Gregory se sintió triunfante al lograr que Hermione hablara y se relajara en su compañía. La conversación fluyó mejor de lo esperado, y Gregory se sintió como un rey. Hermione le agradeció la compañía y, antes de irse, mencionó que Lucy disfrutaba del desayuno más que ninguna otra comida, una revelación que Gregory encontró encantadora. Después del desayuno, Hermione regresó a la alcoba con una bandeja cargada de comida para Lucy. Al mencionarle lo dicho por Gregory sobre los sueños, Lucy se interesó de inmediato y le preguntó más detalles sobre su interacción. Hermione confesó que, aunque al principio pensaba que Gregory estaba loco, se había divertido mucho con él y había sentido una especie de cosquilleo. Hermione estaba confundida por sus sentimientos, admitiendo que, aunque amaba al señor Edmonds, había sentido algo por Gregory. Lucy la animó a tomarse su tiempo para decidir, recordándole que el matrimonio es una decisión importante. Aunque Hermione seguía en conflicto, parecía más dispuesta a considerar a Gregory como una posible opción.
De repente, una doncella entró en la habitación para informar a Lucy de la llegada inesperada de su hermano, Lord Fensworth. Sorprendida y preocupada, Lucy decidió bajar de inmediato a verlo, acompañada por Hermione. Ambas amigas descendieron rápidamente hacia el Salón Rosa, intrigadas por la inesperada visita y lo que podría significar. Capítulo 7. Gregory estaba charlando con su cuñada en la salita del desayuno cuando el mayordomo anunció la llegada de una visita imprevista, Lord Fensworth, el hermano mayor de Lady Lucinda. Decidió acompañarla al Salón Rosa para saludar al joven conde, ya que no tenía nada mejor que hacer y sentía curiosidad por conocer al hermano de Lucy, de quien Hermione había hablado. Gregory había oído que Fensworth era un tipo estudioso y pedante que prefería quedarse en Cambridge incluso fuera de las clases. Al llegar al Salón Rosa, encontró a un joven alto, atlético y con una gravedad que le hacía parecer mayor. A pesar de su timidez, Fensworth se conducía con aplomo, y Gregory sintió una inmediata simpatía por él. Sin embargo, pronto quedó claro que Fensworth también estaba enamorado de Hermione Watson. Gregory notó el brillo de anticipación en los ojos del joven conde cuando preguntó si la señorita Watson se uniría a ellos. Aunque Fensworth seguía pareciéndole simpático, la competencia por el afecto de Hermione comenzaba a ser molesta. Kate, la cuñada de Gregory, se encargó de la conversación con el joven conde, ofreciéndole hospitalidad y preguntando si su visita se debía a algún percance. Fensworth explicó que su tío le había pedido que recogiera a Lucy y la llevara a casa para discutir un asunto importante. Gregory notó que Fensworth no parecía apresurado por marcharse y aceptó la invitación de Kate para quedarse hasta el viernes, aludiendo a un baile de máscaras planeado para el jueves por la noche. Justo en ese momento, Lady Lucinda y la señorita Watson entraron en la habitación. Fensworth murmuró que se quedaría hasta el viernes, claramente más interesado en Hermione que en su hermana. Lucy, desconcertada, preguntó a su hermano qué hacía allí, pero él respondió con evasivas, asegurando que hablarían más tarde. Kate, percibiendo la tensión, sugirió que todos tomaran algo de desayunar. Gregory aprovechó la oportunidad para invitar a Hermione a dar un paseo por el jardín, lo cual ella aceptó con gusto. Mientras Gregory y Hermione se dirigían al jardín, Lucy acompañó a su hermano y a Kate al saloncito del desayuno. Richard, su hermano, comenzó una conversación trivial, preguntándole por el colegio, Hermione y otros temas sin importancia. Lucy, cada vez más impaciente, exigió saber la verdadera razón de su visita. Richard finalmente le reveló que su tío Robert quería hablar con ella sobre su inminente matrimonio. Lucy, aunque sabía que eventualmente tendría que casarse con Lord Hasselby, se sintió repentinamente abrumada por la inmediatez de la noticia. La idea de pasar de colegiala a esposa sin disfrutar de un periodo de libertad y diversión la hizo sentirse vacía y desarraigada. Richard intentó consolarla, asegurándole que Hasselby no era mal tipo y que no le haría daño. También mencionó que su boda sería una gran celebración en Londres, con Hermione como su dama de honor. Lucy, aunque agradecida por los intentos de su hermano de animarla, no podía evitar sentirse desorientada. Finalmente, Richard le colocó una pequeña flor silvestre en la pechera del vestido, comentando que ese color le sentaba bien. Lucy, conmovida por el gesto, decidió quedarse un rato al aire libre para aclarar sus pensamientos. Richard, notando su necesidad de estar sola, la dejó en paz, prometiendo verla en la comida. Lucy se quedó mirando el prado, tratando de asimilar la noticia y encontrar algún consuelo en la tranquilidad del campo. Aunque siempre había sabido que su futuro estaba decidido, no podía evitar sentirse atrapada y sin control sobre su propia vida. Capítulo 8. Gregory estaba encantado con la combinación de estrategia y buen tino que lo había llevado a pasear por los jardines con la señorita Watson. Habían pasado un rato encantador, y Lord Fensworth había quedado relegado a la compañía de su hermana, Lucy. Gregory había recordado con éxito el nombre de varias plantas, lo cual le había impresionado tanto a él como a Hermione. Había hecho reír a la señorita Watson 2 veces, y aunque ella no había hecho lo mismo con él, Gregory sonreía con frecuencia en su presencia. Era agradable sentirse dueño de sí mismo nuevamente, sin la opresión en el pecho que solía sentir cuando miraba la nuca de Hermione. Paseando solo hacia el estanque, Gregory se encontró con Lady Lucinda sentada en un banco de piedra.
Parecía vulnerable y cansada, algo muy poco común en ella. Gregory se acercó y, después de algunos intercambios de cortesías, descubrió que Lucy había recibido una noticia preocupante de su hermano, aunque ella minimizaba su importancia. Durante la conversación, Gregory mencionó que había ido al lago para pensar, y Lucy, sorprendida, le comentó que no parecía ser de los que necesitaban alejarse para reflexionar. Gregory notó su curiosidad y reveló que su hermano, Lord Fensworth, estaba enamorado de Hermione. Lucy se mostró incrédula y negó vehementemente, afirmando que su hermano estaba interesado en otra chica. Sin embargo, Gregory estaba convencido de que Fensworth tenía sentimientos por Hermione, lo que llevó a una discusión amigable pero firme entre ambos. El debate se desvió hacia el problema del señor Edmonds y, en un intento por cambiar de tema, Lucy confesó que Hermione no sabía bailar, algo que sorprendió a Gregory. La revelación fue un intento de Lucy por consolar a Gregory respecto a su propia falta de puntería. Esta confesión inesperada hizo que Gregory y Lucy compartieran una risa, aliviando la tensión entre ellos. Mientras caminaban de regreso a la casa, la conversación fluyó más libremente, con Gregory admitiendo sus defectos en el tiro y Lucy ofreciendo enseñarle. La relación entre ellos parecía evolucionar, y ambos se sentían más cómodos en la compañía del otro. Llegando a la puerta del salón, Lucy se disculpó por haber distraído a Gregory de su intención de ir al lago a pensar. Él, sin embargo, la sorprendió al decir que, en ese momento, no quería estar solo. Este intercambio, aunque breve, dejó a ambos con una sensación de conexión que no podían explicar. Sin comprender completamente por qué, ambos se sintieron más cercanos, aunque todavía no se percataron del significado profundo de este sentimiento. La verdad sobre sus propios corazones permanecía oculta, mientras continuaban su interacción, inconscientes de la dirección en la que sus caminos los estaban llevando. Capítulo 9. El baile de máscaras prometía ser un evento memorable. Aunque no sería demasiado grande, ya que Anthony, el hermano de Gregory, no habría permitido que se perturbara tanto su vida en el campo, sería la culminación perfecta para la fiesta campestre. Con todos los invitados, la casa de campo estaba llena, y algunos tendrían que alojarse en casas vecinas o en posadas cercanas. Kate, la cuñada de Gregory, había ideado originalmente una fiesta de disfraces, pero tras una mirada de Anthony, había reculado, optando en su lugar por un baile de máscaras. Gregory llegó al salón de baile a la hora acordada, siendo de los primeros en llegar junto con Anthony y Kate. Las conversaciones y las risas pronto llenaron el salón, con los invitados sintiéndose más osados y desinhibidos bajo sus máscaras. Gregory estaba ansioso por ver a Hermione Watson, pero después de una hora, empezaba a inquietarse por su ausencia. Aunque la buscó entre las mujeres enmascaradas, no logró encontrarla. Sin embargo, sí encontró a Lucy, cuya presencia le trajo una sensación de tranquilidad. Lucy, en su acostumbrada manera directa, comenzó a hablarle sobre la comida, recomendándole los emparedados de pepino con queso, un detalle que le arrancó una sonrisa a Gregory. Mientras charlaban, Gregory notó la felicidad genuina en los ojos de Lucy, una cualidad que no veía con frecuencia. Decidieron bailar juntos, y el vals fue perfecto, con la música elevándolos y haciendo que se sintieran uno. Al terminar, Gregory no pudo evitar elogiar a Lucy por su habilidad para bailar, comentario que ella agradeció con una sonrisa sincera. Sin embargo, su preocupación por Hermione persistía. Lucy le comentó que Hermione había estado con su hermano Richard, lo que hizo que Gregory se inquietara aún más, recordando el evidente interés de Richard por Hermione. La idea de que ambos pudieran estar solos fuera del salón de baile le parecía peligrosa. A pesar de la confianza de Lucy en su hermano, Gregory insistió en que debían buscarlos. Lucy sugirió ir en busca de Kate para que los ayudara, pero Gregory se opuso firmemente, temiendo que una intervención de Kate precipitara un compromiso forzado si algo indebido se descubriera. Sin embargo, antes de que pudieran actuar, Kate apareció, y Gregory no tuvo más remedio que explicarle la situación. Kate, al comprender el posible peligro, se unió a la búsqueda de inmediato. Lucy seguía confiando en la decencia de su hermano, pero la insistencia de Gregory y la reacción de Kate la llenaron de dudas y temor. Con el corazón en un puño, los tres se dirigieron a los jardines, decididos a encontrar a Hermione y Richard antes de que ocurriera algo irrevocable. La tensión en el aire era palpable, y Gregory se dio cuenta de que la noche,
que había empezado con tantas promesas, podría terminar con una vida cambiada para siempre. Capítulo 10. Lucy siguió a Gregory y a Lady Bridgerton por el pasillo, sintiendo una creciente angustia. Un nudo en el estómago y una respiración entrecortada la mantenían en un estado de confusión. Aunque sabía que debía concentrarse en la búsqueda, su mente divagaba, dominada por una sensación de fatalidad inminente. No entendía por qué se sentía así, dado que siempre había deseado que Hermione se casara con su hermano Richard. Tener a Hermione como hermana de nombre sería un sueño hecho realidad. Sin embargo, un sentimiento de inquietud y enfado la embargaba. Gregory sugirió buscar por separado, pero Lady Bridgerton se opuso, argumentando que no era apropiado que Gregory encontrara solo a la señorita Watson. Lucy, por su parte, no conocía bien la casa y aceptó que lo mejor era quedarse juntos. Con un paso apresurado, comenzaron a abrir puertas, inspeccionando las habitaciones. De repente, Lucy se topó con una pareja en una situación comprometida. Avergonzada, cerró la puerta rápidamente y avisó a los demás. Gregory identificó a la pareja como el señor Morley y la esposa de Winston, una revelación que dejó a todos sorprendidos. Mientras continuaban la búsqueda, Lucy recordó un lugar donde Richard podría haber llevado a Hermione, el invernadero. Decidida, se escabulló y corrió hacia allí. Al llegar, sintió una oleada de pánico y se quedó paralizada frente a la puerta, incapaz de abrirla. Justo entonces, Gregory la alcanzó, preocupado por su estado. Lucy, llena de remordimientos, intentó explicar lo sucedido. Lady Bridgerton apareció poco después, y juntos decidieron entrar al invernadero. Dentro, la oscuridad y el silencio los envolvieron. Lady Bridgerton llamó a Richard, y pronto oyeron un leve ruido. Gregory avanzó hacia el sonido, encontrando a Richard. Una pelea estalló entre ambos hombres, pero fue interrumpida por la aparición de Hermione, llevada de la mano por Lady Bridgerton. Hermione, con el vestido arrugado y el cabello desordenado, se disculpó entre sollozos. Poco después, Hermione y Richard anunciaron su compromiso. Lucy, de vuelta en la fiesta, no podía concentrarse en nada. Gregory, por su parte, se refugió en el despacho de su hermano, bebiendo coñac y reflexionando sobre la situación. Había perdido a Hermione, y el futuro parecía incierto. Intentando ahogar su dolor, se embriagó, cuestionando qué hacer ahora que sus planes habían cambiado radicalmente. El amor había triunfado para Richard y Hermione, pero para Gregory y Lucy, la noche terminó con un amargo giro del destino. Gregory, sumido en la confusión y la tristeza, se preguntaba cuál sería su próximo paso, mientras el coñac le ofrecía un consuelo temporal en medio de su desolación. Capítulo 11. Lucy regresaba a su habitación reflexionando sobre la ironía de los acontecimientos recientes. Se encontraba sola, después de toda la conmoción causada por la desaparición de Hermione, una promesa de matrimonio y su propia partida inadvertida del baile de máscaras. Lady Bridgerton la había forzado a regresar a la fiesta, dejándola bajo la supervisión de una tía solterona. Mientras observaba el salón de baile, Lucy se sorprendía de cómo la vida seguía su curso normal para los demás invitados, ajenos a los drásticos cambios que habían afectado a 4 personas esa noche, incluyendo al señor Bridgerton, cuyos planes habían cambiado radicalmente. Al borde del salón, Lucy se sentía invisible y al mismo tiempo, muy consciente de sus propias emociones. Aparentemente, nada había cambiado para los demás, quienes continuaban bailando y riendo. Lucy, sin embargo, se veía reflejada en un espejo como la misma de siempre, aunque se sentía diferente. Decidida a alejarse del bullicio, Lucy se aventuró hacia el ala norte de la casa, un área restringida, pero después de la noche tumultuosa, sentía que merecía un poco de respiro. Encontró una puerta cerrada que, para su sorpresa, se abrió fácilmente. Caminando por el oscuro pasillo, se topó inesperadamente con el señor Bridgerton. Ambos intercambiaron palabras, reconociendo la extrañeza de encontrarse allí a solas. Gregory Bridgerton había estado meditando en el despacho de su hermano, reflexionando sobre los eventos de la noche. Lucy, por su parte, también se encontraba perdida en sus pensamientos. El encuentro se tornó cada vez más íntimo.
A pesar de la gravedad de la situación con Hermione y Richard, y el compromiso de Lucy con Lord Hasselby, una atracción innegable surgía entre ella y Gregory. El pasillo oscuro y solitario se convirtió en el escenario de un momento de conexión profunda y prohibida. La tensión entre ellos culminó en un beso suave y cautivador, un momento que paralizó a Lucy y transformó su percepción de todo. El deseo y la necesidad se mezclaban en una efusión de sentimientos que ella no podía ni quería detener. Sin embargo, la realidad del compromiso de Lucy y las implicaciones de sus acciones pronto la abrumaron. Con una mezcla de tristeza y resolución, Lucy se apartó, afirmando que no podían continuar. Gregory insistió en acompañarla a su habitación, preocupado por su seguridad. Lucy accedió a regañadientes, reconociendo la autoridad y la firmeza en su voz. Al final, Lucy llegó a su habitación y golpeó la puerta 3 veces, tal como Gregory le había pedido, señal de que había llegado bien. Mientras se preparaba para enfrentarse a un mañana incierto, una parte de ella no podía evitar anhelar ver a Gregory de nuevo, a pesar de las circunstancias que lo separaban. Capítulo 12. Gregory se sentó a desayunar y encontró a Kate ya presente, visiblemente desanimada. Ella se disculpó de inmediato, pero Gregory, harto de las constantes disculpas de los últimos días, la interrumpió, tratando de mantener la compostura. A pesar de su intento de concentrarse en su comida, notaba la inquietud de Kate, que finalmente volvió a hablar, queriendo saber cómo se sentía él. Gregory, cortante, negó estar afectado. Kate, intentando reconfortarle, recordó cómo se habían conocido hace años, señalando la diferencia de edad entre Gregory y sus hermanos. Gregory, sin mucho ánimo de seguir la conversación, escuchaba mientras Kate cambiaba de tema una y otra vez. Finalmente, ella mencionó que Lady Watson se había calmado tras aceptar el compromiso de su hija con Fensworth, al ser consciente de su título de conde. Mientras hablaban, Gregory se daba cuenta de la irracionalidad de su enojo. Nunca se había imaginado que no conquistaría a la señorita Watson, habiendo hecho progresos con ella, aunque ahora todo se había desmoronado. Kate le informó que todos los invitados partirían esa misma tarde, cada uno por separado. Lucy estaba entre esos planes. Gregory, sintiendo una urgencia inexplicable de verla, dejó su desayuno bruscamente, ignorando las preguntas de Kate. A pesar de su mal humor, necesitaba encontrar a Lucy. Mientras tanto, Lucy miraba sus baúles, sintiéndose exhausta y confusa. Hermione entró en la habitación, disculpándose por la noche anterior y asegurando a Lucy que nunca le había ocultado nada sobre su relación con Richard. Lucy, aunque dolida, aceptó las explicaciones de su amiga, quien continuó hablando sobre su repentino amor por Richard. Hermione describía cómo estar con Richard le daba una sensación de hogar y seguridad, algo que Lucy entendía pero que le dolía aún más. Hermione detalló cómo había descubierto sus verdaderos sentimientos por Richard, resaltando la diferencia con su atracción inicial por el señor Edmonds. Mientras Hermione hablaba, Lucy, recordando su propio beso con Gregory, se dio cuenta de que también estaba enamorada de él. Esta revelación la llenó de desesperanza, ya que su compromiso con Hasselby era inminente. Finalmente, Lucy y Hermione se despidieron, con Hermione recordándole que serían condesas y que todo estaría bien. Lucy, tratando de mantener la compostura, fingió una sonrisa mientras sus baúles eran llevados al carruaje. Gregory encontró a Lucy en la glorieta, observando cómo cargaban los baúles. La llamó y, al volverse ella, notó una mirada de tristeza en su rostro. Gregory se disculpó por su comportamiento, pero Lucy, de manera cortante, aceptó la disculpa, pidiéndole que olvidara todo. Al hablar sobre futuros encuentros en Londres, Lucy mencionó que ahora estaba oficialmente comprometida con Hasselby, sorprendiendo a Gregory. Lucy se despidió de Gregory y decidió dar un paseo por el jardín antes de su largo viaje. Gregory, aunque deseaba acompañarla, respetó su deseo de estar sola. La observó alejarse, sintiéndose confundido y consciente de que algo importante no se había resuelto entre ellos. Capítulo 13. Un mes después, Lucy se encontraba en una cena opulenta en Fensworth House, Londres. A una semana de su boda, no había visto a su prometido, Lord Hasselby, desde que su matrimonio se había vuelto inminente. Había pedido a su tío un encuentro con él, y aunque Robert había accedido a regañadientes, Lucy ahora se arrepentía.
durante las últimas semanas, atrapada en la casa con su tío y su tía sorda, había estado ansiosa por cualquier noticia de Gregory Bridgerton. Aunque sabía que no debería, cada noche miraba los carruajes pasar, esperando verlo. Esa noche, mientras cenaban, Lucy notaba la opresiva presencia del conde de Davenport, padre de Hasselby. Su comportamiento durante la cena fue humillante y agresivo. Inspeccionó a Lucy como si fuera una yegua, haciéndole preguntas inapropiadas sobre su salud y exigiendo que recitara las tablas de multiplicar. Lucy, a pesar de sentirse ofendida, respondió obedientemente, esperando terminar la incómoda cena. Hasselby intentaba suavizar la tensión con una sonrisa alentadora, pero su padre seguía siendo implacable, resaltando las obligaciones que tendría Lucy como condesa. Aunque la cena fue un suplicio, Lucy reconocía que Hasselby era agradable y en otra circunstancia, podría haber sido una buena elección. Sin embargo, su mente no dejaba de pensar en Gregory Bridgerton. Había sentido una conexión genuina con él, y aunque Gregory no había mostrado intención de interrumpir su compromiso, ella no podía evitar desear que lo hiciera. Las palabras y acciones de Gregory la habían dejado confundida y dolida, incapaz de olvidar aquel beso. Mientras la cena continuaba, Lucy intentaba mantener la compostura. Su tío Robert, finalmente, cambió el tema de conversación, hablando sobre la boda próxima en Londres. Aunque era una distracción, Lucy seguía sintiéndose abrumada por el ambiente opresivo. Al final de la cena, Lucy reflexionaba sobre su situación. A pesar de las circunstancias difíciles, decidió enfocarse en lo positivo y hacer lo mejor de su futuro con Hasselby. Sin embargo, la sombra de Gregory Bridgerton y lo que pudo haber sido seguía persiguiéndola. Capítulo 14. El primer día de su regreso a Londres, Gregory se encontró con Lucy Abernethy en Hyde Park. Apenas llevaba una hora paseando cuando la vio sentada en un banco, echando trozos de pan a un montón de pájaros. Gregory había pensado mucho en ella desde su despedida en Kent y, aunque creía que ella seguía en Fensworth Abbey, no le sorprendió encontrarla en Londres. Gregory había llegado a la ciudad la noche anterior, cansado después de un largo viaje. Al despertar, encontró un sol radiante que lo animó a salir. Amaba el aire limpio después de la lluvia, especialmente en Londres, donde el olor fresco era único. A pesar de tener una cómoda suite en Marylebone, Gregory prefería la independencia de su pequeña morada a vivir con su madre o su hermano. La constante vigilancia de su madre, Violet Bridgerton, y la presencia imponente de Anthony eran agotadoras. Gregory adoraba a su familia, pero necesitaba su espacio. Al ver a Lucy en Hyde Park, recordó el día que la encontró en el jardín de Aubrey Hall. Ella también estaba sentada en un banco, desanimada, probablemente después de enterarse de que su compromiso se había concretado. Gregory deseó que ella se lo hubiera dicho entonces. De haber sabido que estaba prometida, no la habría besado, ya que iba contra sus principios. A medida que se acercaba a Lucy, notó que ella hablaba con los pájaros. Se rió ante la escena, lo que llamó la atención de Lucy. Se saludaron cordialmente, y aunque al principio ella pareció indecisa, pronto recuperaron su amistad. Se sentaron juntos, compartiendo trozos de pan para las palomas, y bromeando como antes. La conversación fluía naturalmente, y Lucy se sintió cómoda, casi olvidando su situación. Gregory también disfrutaba de su compañía, encontrando en ella una calidez y apacibilidad que lo tranquilizaba. Hablaron sobre sus vidas recientes. Lucy mencionó que estaba en Londres para su boda, que sería en una semana. Gregory, sorprendido por la proximidad del evento, la felicitó. Aunque Lucy notó que su reacción fue un poco forzada, continuaron hablando. Gregory la invitó a una fiesta que su hermana Daphne, la duquesa de Hastings, organizaba. Aunque Lucy deseaba asistir, sabía que su tío y Lord Davenport no lo permitirían. Gregory, decidido a ayudarla, aseguró que se encargaría de que pudiera asistir, confiando en el poder de persuasión de su madre. Despidieron la conversación con una promesa de verse en la fiesta. Lucy, aunque cautelosa, sintió una chispa de esperanza. Quizás, solo quizás, podría disfrutar de un último momento de libertad antes de su inminente matrimonio. Capítulo 15.
Gregory se encontraba en el salón de la casa de su madre en Londres, una residencia que Violet Bridgerton había ocupado desde que decidió mudarse tras la boda de su hijo Anthony. La casa, ahora mucho más silenciosa desde que su hija menor también se había casado, parecía siempre un poco vacía para Gregory, quien mantenía la costumbre de visitarla al menos 2 veces por semana cuando estaba en la ciudad. Violet, siempre radiante, lo recibió con entusiasmo, ansiosa por escuchar las últimas noticias de Benedict, Sofía y sus nietos. Gregory compartió las novedades con un énfasis especial en la pequeña Violet, la nieta que llevaba su mismo nombre, y luego le confesó a su madre que había venido a pedirle un favor relacionado con una joven llamada Lucy. A pesar de sus intentos por no despertar sospechas sobre sus intenciones, Violet rápidamente captó su interés. Convencida de que ayudar a Gregory sería sencillo, Violet se mostró dispuesta a intervenir, asegurando que podría resolver la situación de Lucy, a pesar de la oposición de su tío, con una facilidad que solo una madre experimentada como ella podría tener. La confianza de Violet en su capacidad para manejar cualquier situación con una mezcla de encanto y astucia dejó a Gregory impresionado y agradecido. Mientras tomaban té, Gregory reflexionaba sobre la habilidad de su madre para siempre estar al tanto de las necesidades de sus hijos. Violet, por su parte, se mostraba nostálgica al hablar de su difunto esposo y de cómo deseaba que todos sus hijos eligieran a sus parejas por amor. La conversación derivó en una introspección sobre la independencia de Gregory y su tendencia a hacer las cosas por su cuenta, una característica que Violet atribuía a ser uno de los menores de la familia. La charla se volvió más profunda cuando Violet señaló que Gregory raramente pedía ayuda, sugiriendo que esto podría deberse a su deseo de demostrar su valía a sus hermanos mayores. La observación dejó a Gregory reflexionando sobre sus motivaciones y su relación con su familia, revelando un lado vulnerable que no siempre mostraba. La visita concluyó con Violet preparándose para salir, confiada en su capacidad para manejar la situación con Lucy. Gregory, reconociendo la sabiduría y el amor incondicional de su madre, se despidió con una renovada admiración por ella, consciente de que, aunque nunca sería tan listo como su madre, siempre tendría su apoyo y su cariño incondicional. Capítulo 16. La eficacia de Violet Bridgerton en asuntos sociales quedó demostrada cuando Gregory llegó a Hastings House y su hermana Daphne, la duquesa, le informó de que Lady Lucinda Abernethy asistiría al baile. Gregory no pudo evitar sentirse emocionado. Lucy se había mostrado tan desilusionada cuando le contó que no podría ir. Ahora tendría una última noche de diversión antes de casarse con Haselby. Gregory aún no podía creer que no supiera que Lucy iba a casarse con Haselby. Aunque Haselby era un tipo excelente y con ingenio aceptable, había un problema: no le gustaban las mujeres. Aunque tratara bien a Lucy y le diera una renta generosa, ella merecía mucho más. Gregory imaginaba la casa de Lucy llena de niños, perros, gatos y flores, creando un hogar colorido y lleno de vida. Mientras el salón de baile se llenaba, Gregory buscaba a Lucy, pero no la veía. En cambio, vio a su madre, Violet, quien se dirigió hacia él, elogiándolo por su apariencia. A pesar de su esfuerzo por restar importancia a sus palabras, Gregory reconoció la habilidad de su madre para recabar información. Violet mencionó su curiosidad por conocer a Lady Lucinda, a lo que Gregory respondió con énfasis en que Lucy estaba comprometida y se casaría pronto. Hyacinth, su hermana pequeña, se unió a la conversación, también curiosa por conocer a Lucy. A pesar de las preguntas incisivas de sus hermanas, Gregory explicó cómo conoció a Lucy en Kent y por qué quería que asistiera al baile. Aunque intentó tranquilizarlas, notó la incredulidad en sus miradas. Mientras hablaban, Gregory divisó a Lucy al otro lado del salón. Sintió una atracción irresistible hacia ella, similar a lo que había sentido por Hermione Watson, pero diferente. Esta vez, estaba completamente seguro de sus sentimientos. Lucy era más que una amiga, ella era todo lo que deseaba. Cuando finalmente se acercó a ella, el mundo pareció aclararse. La sonrisa de Lucy, destinada a él, le llenó de una felicidad indescriptible. Con una mezcla de euforia y seguridad, Gregory le pidió a Lucy que le concediera el siguiente baile, dejando claro que su amor por ella era real y profundo. Capítulo 17. Para Lucy, bailar con Gregory en ese salón deslumbrante era como estar en el cielo.
Aunque no había ángeles ni arpas, sentía que había alcanzado el paraíso al estar en los brazos de su verdadero amor, incluso sabiendo que su boda con otro hombre se aproximaba rápidamente. Su sonrisa reflejaba la mezcla de sentimientos que la embargaban mientras giraban y giraban en la pista. Gregory la miraba de una manera diferente, y ella, sintiéndose audaz y mágica, decidió no compartir sus pensamientos, prefiriendo disfrutar de la noche como una mujer más impulsiva y menos convencional de lo que normalmente era. Esa noche, se permitió dejar de lado su costumbre de planificar cada detalle y simplemente disfrutar del momento. Mientras bailaban, Gregory le comentó que ella parecía distinta, y Lucy, sintiéndose realmente diferente, le tocó la mano cuando se cruzaron, lo cual provocó una mirada intensa por parte de él, como la que había dirigido a Hermione en su momento. Esta vez, sin embargo, había algo más en sus ojos, algo que hacía que Lucy se estremeciera y se sintiera viva de una manera nueva. Al terminar la música, Gregory la condujo a un lado del salón, alejándose de las miradas vigilantes de las carabinas. Necesitaba hablar con ella a solas, algo que le pidió en un susurro mientras se dirigían hacia la tía Harriet. Aunque inicialmente se resistió, Lucy no pudo negarse a Gregory, y acordaron encontrarse en la biblioteca. La aparición de Hyacinth, la hermana pequeña de Gregory, cambió la dinámica. Con una energía arrolladora, Hyacinth se presentó a Lucy y rápidamente dedujo que había algo más entre su hermano y ella. Con una mirada calculadora, Hyacinth decidió que ayudaría a los dos, ideando un plan para que pudieran encontrarse a solas. Lucy quedó asombrada por la capacidad de Hyacinth para romper su vestido de manera discreta y rápida, justificando así la necesidad de repararlo en privado. Mientras subían a la alcoba de Daphne, Hyacinth demostró ser una fuente inagotable de información sobre Gregory, revelando detalles personales que Lucy no conocía. La ayuda de Hyacinth, aunque inesperada, resultó ser crucial para que Gregory y Lucy pudieran hablar sin interrupciones. En la intimidad de la habitación, Gregory le confesó a Lucy que no debía casarse con Haselby, explicándole la verdadera naturaleza de Haselby y su falta de interés por las mujeres. La noticia dejó a Lucy en shock, pero también encendió una chispa de esperanza. Gregory finalmente le declaró su amor, y Lucy, conmovida y emocionada, respondió con sus propios sentimientos. Con una mezcla de valentía y determinación, Lucy decidió enfrentar a su tío al día siguiente y romper su compromiso con Haselby. Gregory, lleno de amor y devoción, se arrodilló y le pidió que se casara con él. La respuesta de Lucy fue un sí rotundo, sellando su promesa con un beso lleno de amor y esperanza para el futuro. Capítulo 18. Lucy se encontraba frente a la puerta del despacho de su tío, con el puño cerrado, lista para llamar. Sin embargo, no podía hacerlo. Había estado allí lo suficiente para sentirse ridícula y cobarde. En la escuela, siempre había sido pragmática y capaz, pero frente a su tío Robert, todo cambiaba. Él era severo y taciturno, muy distinto a su padre, siempre risueño. Respiró hondo y cuadró los hombros. Esta vez, se haría escuchar. Llamó a la puerta y entró al despacho, oscuro a pesar del sol del atardecer. Su tío apenas levantó la vista de sus papeles cuando ella le dijo que necesitaba hablar con él sobre Lord Haselby. Cuando finalmente captó su atención, Lucy tartamudeó y preguntó si él sabía que a Lord Haselby no le gustaban las mujeres. La reacción de su tío fue reírse. Le dijo que claro que lo sabía, y que precisamente por eso, su padre estaba ansioso por casarlo con Lucy, porque sabía que ella no hablaría. La conversación se volvió más tensa. Lucy, con una nueva determinación, le dijo que no quería casarse con Lord Haselby. Su tío, irritado y con una mirada fría, preguntó por qué. Lucy, nerviosa, respondió que quería tener hijos. Su tío, con una sonrisa helada, le aseguró que los tendría, ya fuera de Haselby o de su padre, Lord Davenport, quien se encargaría de ellos si fuera necesario. El pánico se apoderó de Lucy cuando su tío le explicó que todos tenían su posición en la vida y que su deber era dar un heredero a la familia Davenport. Con horror, Lucy comprendió que su tío no le permitiría salirse de ese destino. Intentó razonar, diciendo que no necesitaban el dinero ni los contactos, pero su tío la empujó contra la pared, sujetándola con fuerza, y le reveló que su matrimonio era el último pago de una deuda de chantaje que Lord Davenport tenía con la familia, una deuda que había comenzado con su padre, el octavo conde de Fensworth, quien había sido un traidor.
La noticia fue un golpe devastador. Lucy no podía creerlo, pero su tío le aseguró que había pruebas, cartas con el sello de su padre que contenían información que solo él podía saber. Durante 10 años, su tío había estado pagando a Davenport para mantener el secreto, y el matrimonio de Lucy con Haselby pondría fin a ese chantaje. Lucy, abrumada, pensó en Gregory y en lo que había sentido por él, pero comprendió que no tenía opción. Si desafiaba a Davenport, su familia sería arruinada, y no podía condenar a su hermano Richard a una vida de deshonor y pobreza. Finalmente, derrotada y agotada, aceptó casarse con Haselby. No lloró al recibir la noticia, ni cuando el mayordomo le dijo que Gregory estaba allí para verla y ella negó con la cabeza. Pero cuando vio a Gregory desde la ventana, mirando con desconcierto y enfado, dejó caer la cortina y sintió el peso de su decisión. Al final, se tumbó en la cama y por fin lloró. Capítulo 19. Gregory estaba desesperado y había visitado a Lucy en Fensworth House 3 veces sin éxito. El tiempo se agotaba, y la boda de Lucy con Lord Haselby era inminente. Gregory estaba convencido de que Lucy le amaba, pero algo estaba terriblemente mal. La había buscado en el parque y vigilado su casa, pero ella no había aparecido. Finalmente, logró verla brevemente a través de una ventana, y su comportamiento apresurado y frenético confirmaba sus sospechas. Desesperado y decidido, Gregory se escondió frente a Fensworth House, mirando la ventana que creía que era la de Lucy. Reflexionó sobre su vida fácil y su falta de esfuerzo hasta ese momento. Pero ahora, comprendió que debía luchar por Lucy. Cruzó la calle y entró a la casa por la puerta de servicio que encontró abierta. Se movió sigilosamente, descalzo, por la casa hasta llegar al segundo piso, donde creía que estaba la habitación de Lucy. Al entrar en la habitación, descubrió que estaba vacía. Sin embargo, las sábanas revueltas y la marca en la almohada indicaban que alguien había estado allí recientemente. Antes de que pudiera reaccionar, un candelabro voló hacia él. Logró esquivarlo parcialmente y escuchó la voz de Lucy. Ella estaba allí, desconcertada y asustada, pero Gregory la tranquilizó. Gregory insistió en que Lucy no debía casarse con Lord Haselby y le pidió que se quedara con él. Lucy, triste y desesperada, trató de resistir, pero finalmente confesó que se conformaría con su destino. Sin embargo, Gregory no podía aceptar esto. Sabía que Lucy no sería feliz y le rogó que le dejara ayudarla. En un momento de vulnerabilidad, Lucy finalmente admitió que le amaba y cedió a sus sentimientos. Se besaron apasionadamente, dejando de lado todas las dudas y el miedo. Gregory la llevó a la cama, y en un arrebato de pasión, se entregaron el uno al otro. Ambos sabían que aquello podría ser la única vez que estarían juntos de esa manera, pero en ese momento, solo existía el amor y el deseo que sentían. Gregory le prometió amor eterno y Lucy, aunque sabía que le estaba mintiendo sobre su futuro con Haselby, se dejó llevar por el momento. Era su única oportunidad de felicidad, y decidió aprovecharla, entregándose completamente a Gregory. La noche fue intensa, llena de pasión y amor, un recordatorio de lo que nunca podría tener de nuevo. Capítulo 20. Tras una noche llena de pasión y momentos íntimos, llegó el momento de que Gregory se marchara de la habitación de Lucy. Aunque difícil, lo hizo con el corazón lleno de esperanza. Sabía que aquello no era el final y que pronto estarían juntos. Pero amanecía, y no quería que Lucy pasara la vergüenza de ser encontrada con él en la cama el día de su boda con otro hombre. Antes de partir, Gregory intentó persuadir a Lucy para que huyeran juntos antes de que se despertaran los criados. Ella, sin embargo, decidió quedarse y enfrentar la situación con honor, demostrando su carácter pragmático y valiente. A pesar de sus miedos, Gregory la entendía y respetaba su decisión. Acordaron una señal: si Lucy necesitaba ayuda, debía acercarse a la ventana y hacer un gesto específico con la mano. Gregory salió de la habitación sigilosamente, y una vez en el parque frente a Fensworth House, decidió no abandonar su puesto. Sabía que si Lucy necesitaba su ayuda, tenía que estar allí. Para asegurarse de no estar solo en esta vigilia, envió a un joven desollinador con un mensaje a su hermano Colin, quien pronto llegó para apoyarlo. Mientras esperaban, Gregory y Colin vieron cómo la casa se llenaba de actividad.
La tensión aumentaba a medida que se acercaba la hora de la boda y no había señales de Lucy pidiendo ayuda. El momento crucial llegó cuando la familia y los criados comenzaron a salir de la casa. El corazón de Gregory se hundió al ver a Lucy, vestida de novia, saliendo por su propio pie y sonriendo. La escena parecía un golpe directo al corazón de Gregory. La traición que sentía era palpable. Colin, con compasión, trató de consolar a su hermano. Gregory recordó la señal, buscando desesperadamente algún indicio de que Lucy necesitara su ayuda. Pero la señal nunca llegó. La desesperación y la incredulidad se apoderaron de Gregory. No podía comprender por qué Lucy no había pedido su ayuda, pero se negó a aceptar que ella lo hubiera traicionado deliberadamente. Su amor por ella era profundo, y a pesar del dolor, decidió no rendirse. Cuando el carruaje nupcial se perdió de vista, Gregory, con una determinación renovada, miró a Colin y sin mediar palabra echó a correr, decidido a encontrar a Lucy y entender qué había sucedido realmente. Capítulo 21. Lucy, frente a la iglesia de Saint George, contempla los brillantes vitrales, las elegantes arcadas y las flores abundantes traídas para su boda. Piensa en Lord Hasselby, su futuro esposo, y en los más de 300 invitados que esperan su entrada. También piensa en Gregory, quien seguramente la vio montar la carroza nupcial. Hermione, siempre romántica y poco práctica, le pregunta si está lista, y aunque Lucy sabe que su amiga le diría que no siguiera adelante, asiente porque es lo único que puede hacer. Richard, su hermano, se une a ellas, bromeando sobre su edad y recordando su reciente boda con Hermione. Mientras se prepara, Lucy se siente vacía, habiendo dejado a Gregory bajo la falsa creencia de que cancelaría la boda. Era cruel y deshonesto, pero no encontraba otra salida sin sacrificar a su familia. Intentando convencerse de que podía hacerlo, Hermione, preocupada, le pregunta si le ocurre algo, a lo que Lucy responde inventando una excusa sobre hacer sumas de cabeza. Hermione, sorprendida, nota que Lucy está actuando fuera de lo normal. Richard y Hermione la animan, pero Lucy se siente como si estuviera diciendo adiós a sí misma y a todo lo que podría haber sido. Finalmente, es hora de empezar, y mientras Hermione la besa en la mejilla y le desea felicidad, Lucy entra en la capilla. En el altar, inclinando la cabeza ante el párroco, Lucy trata de no pensar en Gregory y repite las palabras del matrimonio con voz firme. Sin embargo, en el momento crucial, las puertas de la capilla se abren de golpe y Gregory aparece, avanzando hacia ella con determinación. Su declaración de amor detiene el tiempo, dejando a Lucy inmóvil y sin palabras. La tensión crece cuando Gregory le suplica que no se case con Hasselby, declarando su amor por ella. Lucy mira a Hasselby, buscando algún consejo, pero él simplemente sacude la cabeza, dejándole la decisión a ella. Gregory se arrodilla y le pide matrimonio, pero Lucy, luchando contra sus sentimientos y las circunstancias que rodean a su familia, pronuncia un doloroso no. Capítulo 22. El caos se desató de inmediato. Lord Davenport se abalanzó sobre Gregory, seguido del tío de Lucy y el hermano de Gregory, quienes habían perseguido a Gregory por todo Mayfair. Mientras Richard apartaba a Hermione y Lucy del tumulto, Lord Hasselby, con calma inusitada, tomó a Lucy del brazo y le dijo que él se encargaría de ella. Lucy, conmocionada, retrocedió mientras Lord Davenport y Gregory se enfrentaban violentamente. Hyacinth St. Clair, con un bolso, golpeó a Davenport, añadiendo más confusión a la escena. Lucy cerró los ojos, intentando procesar la situación. Hasselby, con una serenidad asombrosa, bromeó sobre la escena caótica mientras el primer ministro también luchaba por defenderse de una mujer con un sombrero de frutas que abofeteaba a todos a su alrededor. Lucy, sorprendida por la tranquilidad de Hasselby, apenas podía creer lo que veía. Hasselby, observando todo con curiosidad, le explicó que quería ver qué hacía ella. Lucy, atónita, no sabía cómo responder. Gregory, mientras tanto, seguía luchando por liberarse de los hombres que intentaban detenerlo y, con gran esfuerzo, llegó al pie de los escalones del altar, mirándola con desesperación. Lucy temblaba mientras Gregory le preguntaba por qué lo hacía. Intentando justificar su decisión, murmuró que debía hacerlo. Gregory, decepcionado pero determinado, intentó acercarse a ella, pero finalmente fue arrastrado fuera de la iglesia.
Hyacinth St. Clair, enfurecida, acusó a Lucy de ser débil y no merecer a su hermano, mientras Lady Bridgerton intercedía y se llevaba a su hija. Desconcertada, Lucy se dejó llevar de nuevo al altar. A pesar del desorden, se casó con Haselby. En el carruaje de Lady Bridgerton, Gregory estaba sumido en el silencio, mientras su madre y hermanos discutían sobre lo ocurrido. Hyacinth, furiosa, proponía tomar represalias contra Lucy, pero Gregory, con voz firme, ordenó a su familia dejarla en paz. Aunque no entendían sus motivos, él estaba seguro de que Lucy lo amaba, pero algo más fuerte que sus sentimientos la había obligado a seguir adelante con la boda. Violet Bridgerton, intentando consolar a Gregory, sugería que él debía alejarse de la ciudad para evitar el escándalo. Sin embargo, Gregory no podía dejar de pensar en lo que había obligado a Lucy a casarse. Las palabras, porque tenía que hacerlo, resonaban en su mente. Finalmente, Gregory decidió salir del carruaje para tomar aire, prometiendo no hacer ninguna tontería. Mientras el carruaje se detenía, Colin, con tono serio, le pidió que no hiciera nada imprudente. Gregory, determinado a encontrar respuestas, comenzó a caminar lejos de St. George, pero en la siguiente calle, dio media vuelta y echó a correr, decidido a descubrir la verdad. Capítulo 23. Lucy nunca había visto a su tío dar una fiesta en los 10 años que llevaba viviendo con él, lo cual reflejaba su aversión por los gastos innecesarios. Sin embargo, aquel día se celebraba una lujosa fiesta en su honor en Fensworth House, organizada probablemente por Lord Davenport. Tras la boda, Lucy fue conducida rápidamente a su antigua habitación para lavarse la cara antes de bajar a recibir a los invitados. Mientras saludaba y recibía felicitaciones, Lucy reflexionaba sobre lo bien que la aristocracia fingía que no había pasado nada. Sabía que al día siguiente todos hablarían de ella como esa de la boda, pero en ese momento solo le decían cosas agradables y aduladoras. Ahora era Lady Haselby, aunque no podía evitar pensar en lo diferente que habría sido ser Lady Lucinda Bridgerton. Imaginaba una vida alegre y plena como la señora Bridgerton, llena de risas y calidez, pero sabía que esa no sería su realidad. La fiesta avanzaba y Lucy cumplía con sus deberes, bailando con su nuevo esposo, su hermano y su tío. Cada encuentro la llenaba de más tristeza y resignación, especialmente las palabras de su tío, que la felicitaba por haber hecho lo correcto. Durante el baile con Lord Davenport, su nuevo suegro, Lucy escuchaba con desgana sus elogios mientras él hablaba efusivamente, salpicándola de saliva. La fiesta bullía, pero Lucy logró esquivar a la mayoría de los presentes, incluyendo a su esposo y a su amiga Hermione, para evitar preguntas que la harían llorar. Encontró refugio en un rincón y, al cabo de un rato, se escabulló a su habitación para descansar. Cerró la puerta tras de sí y se dejó caer, deseando llorar pero sin poder hacerlo, demasiado entumecida por los eventos recientes. Entonces, una voz familiar la sobresaltó: Gregory. Despeinado y sucio, había entrado en la casa como la noche anterior, decidido a saber por qué ella se había casado. Lucy intentó mantener la compostura, pero Gregory la miraba con una intensidad que la desarmaba. Quería saber por qué ella se había casado con Lord Haselby y no podía dejarla ir sin una respuesta. Desesperada, Lucy le confesó que no podía decirle la verdad. Gregory, convencido de que la estaban chantajeando, le prometió que podía ayudarla, pero Lucy, furiosa, le dijo que no comprendía la gravedad de la situación. Finalmente, Gregory la presionó: ¿le quería? Lucy, rota por dentro, admitió que sí, pero insistió en que no podían estar juntos. Gregory, fortalecido por su confesión, le propuso huir juntos antes de que el matrimonio se consumara y fuera irreversible. A pesar de su resistencia, Gregory, movido por el amor, la agarró y salió corriendo de la habitación, decidido a salvarla de un futuro infeliz. Capítulo 24. Lucy estaba furiosa mientras Gregory ataba sus manos con nudos hábiles y firmes. La había escondido en un retrete en la tercera planta, un lugar donde pensaba que nadie la buscaría por horas. Ella luchaba contra las ataduras, sin éxito. Gregory trataba de tranquilizarla, pero su determinación de estar juntos la tenía atada a la tubería del retrete. Gregory le prometió casarse con ella, insistiendo en que aún no había consumado su matrimonio con Lord Haselby, lo cual permitía una anulación.
Lucy, desesperada y consciente de la deshonra que traería a su familia, suplicó que la dejara regresar. Gregory, sin embargo, no cedió. Quería saber por qué ella había decidido casarse con Hasselby. Finalmente, Lucy le contó todo sobre el chantaje, la traición de su padre y cómo el destino de su familia dependía de su matrimonio con Hasselby. Gregory, impactado, entendió la gravedad de la situación. A pesar de su repulsión por el acto de traición, reafirmó su amor por Lucy y su deseo de salvarla. Le pidió una hora para encontrar una solución, prometiendo soltarla si no lograba nada. Lucy, dudosa pero esperanzada, aceptó. Gregory salió decidido a salvar a Lucy, buscando a alguien que pudiera ayudar. En la habitación de Lucy, se encontró con Hermione, la mejor amiga de Lucy. Tras una breve explicación, Hermione se unió a Gregory en su misión. Juntos, hablaron con Lord Hasselby y el hermano de Lucy, Richard. Hasselby, sorprendentemente cooperativo, acordó liberar a Lucy del compromiso, aunque advirtió sobre la reacción de su padre. Mientras Richard y Hasselby iban a confrontar al padre de Hasselby, Gregory y Hermione fueron a buscar a Lucy en el retrete. Al llegar, descubrieron que ella no estaba. La habitación estaba vacía, lo que indicaba que Lucy no había escapado por su propia voluntad. Capítulo 25. Lucy estaba furiosa y nerviosa, sentada en el aseo con las manos atadas. Había perdido la noción del tiempo, pero estaba segura de que ya había pasado una hora. Mientras intentaba distraerse tamborileando los dedos, escuchó pasos acercándose. Su corazón se aceleró con la mezcla de esperanza y miedo. La puerta se abrió bruscamente, revelando a su tío Robert, quien la miraba con furia. Él la acusó de ramera y, aunque Lucy trató de explicar que había sido raptada, su tío no le creyó y la interrogó sobre Gregory. Lucy le dijo que no sabía dónde estaba, pero su tío, enfurecido, la cortó las ataduras y la obligó a levantarse. Con una mano en el cuchillo que presionaba contra su costado, su tío la llevó fuera del aseo. Mientras la arrastraba, Lucy intentaba comprender sus intenciones. Él le dijo que el matrimonio continuaría y que él mismo se aseguraría de que se consumara esa noche, incluso con espectadores si fuera necesario. Al llegar a una habitación, Robert la ató nuevamente y la vendó los ojos antes de dejarla allí. Lucy, desesperada, trató de entender las razones de su tío. ¿Por qué haría algo tan cruel? Pero cuando él respondió que ella siempre había sido un deber para él, todo quedó claro. Nunca le había importado realmente. Poco después, Gregory y Hermione llegaron al lugar donde debería estar Lucy, solo para encontrar el aseo vacío. Al darse cuenta de que alguien la había llevado, comenzaron a buscarla. Hermione sugirió que podía estar en el despacho o en el dormitorio de su tío, y Gregory se dirigió allí. En el dormitorio, Gregory encontró a Lucy, aún atada y con los ojos vendados, con su tío apuntándole con una pistola. Gregory le ordenó que la soltara, pero Robert, lleno de rabia y desesperación, no cedió. Gregory mantuvo la calma, intentando razonar con él, diciendo que podían guardar su secreto. Robert, tambaleándose emocionalmente, confesó finalmente que todo había sido una mentira. No era el padre de Lucy el traidor, sino él mismo. Justo cuando parecía que la situación podría calmarse, un grupo de personas, incluyendo a Richard, Hasselby y Lord Davenport, irrumpió en la habitación, y en el caos, Robert disparó, hiriendo a Lucy. Gregory, lleno de pánico, disparó a Robert, hiriéndolo en el hombro. En medio del caos, Gregory logró sacar a Lucy de debajo del cuerpo de su tío y, con alivio, descubrió que ella no estaba gravemente herida. Tras el caos, Lord Hasselby y Gregory llegaron a un acuerdo para anular el matrimonio de Lucy. Hasselby se mostró comprensivo y, aunque reconoció que tendría que encontrar una nueva esposa, aceptó la situación con gracia. Finalmente, mientras todo se calmaba, Gregory tomó la mano de Lucy y la besó, prometiéndole que la amaría y protegería siempre. Aunque el día había sido largo y lleno de desafíos, el amor de Gregory por Lucy solo se había fortalecido. Epílogo. La primera vez que Gregory se encontró esperando fuera de la habitación de Lucy, estaba un manojo de nervios. La segunda vez, la ansiedad fue aún mayor, ya que comprendía mejor lo que estaba pasando. Lucy, meticulosa como siempre,
no le ahorró ningún detalle, lo que solo incrementaba su preocupación con cada pequeño ruido que oía. Gregory se consideraba afortunado de que los hombres no pudieran dar a luz, pues si eso fuera posible, la humanidad habría desaparecido hace generaciones. No obstante, Lucy parecía aceptar el proceso con valentía y entusiasmo, compartiendo la experiencia con Gregory cada vez que tenía la oportunidad. Para la tercera vez, Gregory estaba más sereno, aunque aún contenía el aliento con cada gemido que escuchaba. La cuarta vez, llevó un libro, y la quinta, solo un periódico, ya que el proceso se hacía más rápido con cada hijo. El sexto nacimiento lo sorprendió completamente, ya que había salido a visitar a un amigo y, al regresar, encontró a Lucy con el bebé en brazos y una sonrisa tranquila en su rostro. Lucy no dejaba de recordarle su ausencia en el sexto nacimiento, así que Gregory se aseguró de estar presente para el séptimo. Aunque tuvo que dejar su puesto junto a la puerta brevemente para buscar un tentempié, no faltó al evento. Para Gregory, 7 hijos eran suficientes. Incluso bromeó con Lucy, diciendo que ya no recordaban cómo se veía sin estar embarazada. Ella, con su descaro habitual, le recordó que la responsabilidad era de él. Gregory no pudo contradecirla y se marchó a visitar a su hermana Hyacinth, explicándole por qué 7 hijos eran el número ideal, aunque ella no compartía su entusiasmo. 6 meses después del séptimo, Lucy le informó tímidamente que esperaba otro bebé. Gregory, aunque preocupado, aceptó la noticia y decidió que sería su último hijo. Decidió acompañar a Lucy durante todo el parto, para horror de la matrona. El médico, al observar la tranquilidad y destreza de Lucy, comentó que su presencia era casi innecesaria. Efectivamente, cuando llegó el momento, Lucy dejó su labor de bordado y, con un pequeño gruñido, dio a luz. Gregory, mirando al bebé recién nacido, se sorprendió por lo rápido y menos complicado que había sido. Pero Lucy, con angustia, sintió que algo no estaba bien. El médico revisó y descubrió que había otro bebé en camino. Con asombro, Gregory vio nacer a su 9º hijo. La revelación lo dejó mareado. 9 hijos, solo uno más para llegar a 10. 10 hijos significaban 2 dígitos, un logro significativo. Necesitó sentarse, abrumado por la realidad. Lucy, despeinada y con los ojos hinchados, le sonrió lánguidamente, asegurándole que al menos su madre estaría contenta. Gregory, casi incapaz de pensar, miró a su esposa y sintió una oleada de amor y admiración. 9 hijos, pensó, eran 9 veces maravillosos, y eso era más de lo que jamás había imaginado. Sonrió. El amor existía, y era verdaderamente maravilloso. Y así concluimos nuestro viaje literario de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los capítulos de Buscando Esposa, y que les haya dejado con ganas de saber más sobre los personajes y sus historias. No olviden dejar sus comentarios y compartir sus impresiones sobre el libro. Nos encanta saber lo que piensan. Si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros resúmenes. También pueden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Gracias por acompañarnos en Viajes Literarios con River. Hasta la próxima aventura literaria.